6 شهور بقيت هنيكة، كل يوم إهانة واغتصاب والدرب. كل يوم حاولت أكثر من مرة أن أنتحر، ولكن كل مرة كنت أفشل. Las duras palabras que acabas de escuchar son las experiencias de Ejlas Kudur Bayo, una adolescente yazidí que sobrevivió al infierno. Ser cautiva del ISIS como esclava sexual. En manos de los extremistas islámicos, la joven prisionera conoció las penurias y torturas más salvajes. En este nuevo video vamos a narrar no solo su historia, sino la de varias mujeres pertenecientes a la misma etnia que tuvieron encuentros cercanos y oscuros con el Estado Islámico y sus prácticas de violación. Te advertimos que se trata de un video realmente duro, con relatos que podrían revolver el estómago de cualquier persona. Dadas las correspondientes advertencias, comencemos. غمت من الوعي مرتين. أصيح صديقاتي أقولهم تعالوا انقذوني، تعالوا. أصيح العالم أقول يا عالم تعالوا انقذونا، نحن أطفال، نحن محتاجين. ما حدا كان يرد. El 3 de agosto de 2014, el distrito de Sinjar en Irak se transformó en el epicentro de uno de los crímenes más brutales de la historia reciente. Allí el Estado Islámico, también conocido como ISIS, llevó a cabo ejecuciones masivas de ciudadanos yazidíes, una comunidad etnorreligiosa proveniente del norte de Irak, reconocida como el pueblo ancestral de ese territorio. Durante la masacre, la cual fue catalogada por las Naciones Unidas como un genocidio, la organización terrorista capturó a miles de mujeres y niñas para alimentar uno de los aspectos más oscuros del ISIS: la esclavitud sexual, la prostitución y la trata de blancas. Se estima que el grueso de las prisioneras se encontraba entre los 18 y los 25 años de edad, pero se sabe que hubo casos infames en los cuales pequeñas de 9 años terminaron en manos del Estado Islámico. Fue así que ISIS emprendió uno de los ataques sexuales más salvajes de Medio Oriente, utilizando la violencia y el abuso como un arma para eliminar a la población yazidí. El cautiverio de esas prisioneras duró desde meses a varios años, a tal punto que algunas continuaban secuestradas para finales de 2022, a casi una década de los hechos originales. داعش همو کرنا مدرسه ده وزير وحق وموبايل وهموش ما برن ومير جدا کرن وكاتشكو جن جدا کرن وزارو جدا کرن مير برن كوشتن گالكشي. Con la falsa calma que generan los traumas vividos, esta mujer llamada Hakima relató el momento en que los soldados del ISIS llegaron hasta su comunidad portando ametralladoras, fusiles y pistolas. La población local no tuvo chance de defenderse. La superioridad armamentística de los terroristas era demasiado evidente, y por si fuera poco, el grupo de extremismo islámico había planeado ese ataque durante meses. Sabían exactamente cuántos hombres había en la comunidad, qué nivel de armamentos poseían, e incluso qué lugar era el más apropiado para ejecutarlos una vez que hubieran tomado control de la situación. En cuestión de horas, el Estado Islámico se apoderó de la región y forzó a los habitantes a separarse de sus familias para conformar grupos más pequeños, compuestos solo por personas del mismo género. Esto facilitaba el proceso de seleccionar a los esclavos. Los niños fuertes eran aptos para el trabajo forzado, las mujeres para tareas manuales y prostitución. Las niñas pequeñas eran el premio para los soldados de alto rango. El resto de la población fue exterminada a balazos. A continuación volveremos al crudo relato de Ejlas Kudur Bayo, una sobreviviente de ese ataque. الحياة كانت حلوة فوق ما تتصور. فجأة بس خلال ساعتين وقفنا العلامة السوداء.
خطف الأطفال والنساء، قتل الرجال، شكلها وياه. تتوقعي وقت اللي كانوا يضربوني الدموع كانوا ينزلوا من عيوني من الوجه، ولكن كنت أضحك. يعني ابتسامتي انتقمت منها. Como integrante de una minoría milenaria que habita el suelo iraquí desde el inicio de la civilización, esta muchacha tenía una vida sacrificada pero tranquila. En agosto de 2014 eso cambió para siempre. Como bien marca en sus memorias, en un lapso de 2 horas, una célula perteneciente al Estado Islámico emprendió una cacería salvaje que tuvo 2 objetivos: derramar la sangre de los hombres y capturar a cuantas mujeres pudieran. Fue así que ella terminó encerrada en una prisión a cientos de kilómetros de su hogar. Allí permaneció durante meses, rodeada de extraños y violentos guardias que se aprovechaban sexualmente de ella y de sus compañeras, otras chicas yazidíes que fueron capturadas durante el mismo ataque. Lo más triste es que en aquella jornada la joven Ikhlas no solo perdió su inocencia, sino también a toda su familia, dejándola completamente sola en el mundo. وبعدها قتلوا بابا أمام عيوني. شفت دمه بإيدهم. كلها تجي صوت الصياحات، بنات أطفال كلهم كانوا يبكون من الجوع وما كان أكو أكل حتى ناكل وما كان ينطون. Las vivencias de esta muchacha son un reflejo de otras miles que fueron tomadas como prisioneras y reducidas a esclavas. Luego del genocidio contra los yazidíes, ISIS tomó posesión de la región de Sinjar, teniendo bajo su control a unas 7.000 mujeres que fueron forzadas a convertirse al Islam y a obedecer todas sus reglas. Esta era una forma de destruir su tradición y subyugarlas incluso de forma espiritual. Lo increíble es que pese a sus estrictas normas referidas a lo sexual y a la cantidad de piel que pueden revelar las mujeres, cada prisionera fue sometida a violaciones diarias, abuso físico y emocional, abortos clandestinos e incluso a casamientos a punta de fusil con miembros importantes de la organización. Pero como si ese tormento no fuera suficiente, también se sabe que ISIS era la entidad que regulaba el tráfico de esclavas sexuales en la región, tanto en las inmediaciones como a través de la frontera entre Siria e Irak. Para llevar a cabo este oscuro negocio y facilitar los ultrajes, algunas prisioneras debían tomar pastillas anticonceptivas antes de ser comercializadas. No había lugar para negarse. Las prisioneras debían mostrar una obediencia absoluta. De lo contrario, les esperaba la muerte. Dentro de la organización del Estado Islámico, no todas las rehenes tenían el mismo valor. Por ejemplo, las muchachas más jóvenes, incluso aquellas menores de edad, eran las más solicitadas. Sin embargo, por lo general las niñas no ingresaban al mercado de venta, sino que quedaban a cargo de los comandantes del ISIS para satisfacer sus oscuros deseos. Sobre estos hechos aberrantes, Ikhlas, la joven que conocimos previamente, tiene una historia desgarradora que contar. بوقتها أنا بعيني شفت واحد عمره أكبر من 40 سنة إجا أخذ واحدة عمرها 10 سنوات. لو بس تسمع صوتها، تسمع صرخاتها، هي تقول يا أمي ساعدني، يا أمي. بالكردي كانت تقول دادا دادا، ماما ماما، ونحن ما كنا نقدر نسوي شيء. Imagina la impotencia y el terror con el que convivían las prisioneras, escuchando los lamentos, gritos y llantos de las niñas a las que no podían salvar. En ese contexto es que la muchacha que brinda testimonio tuvo que pasar un total de 6 meses. Tanto su cuerpo como el de sus compañeras fue degradado debido a los maltratos y también a la pésima alimentación que recibían por parte de los captores. Para los soldados del Estado Islámico, ellas no eran personas, sino objetos que requerían de cuidados mínimos para no fallecer. Un trozo de pan viejo, un poco de alimento y un cuenco de agua al día eran más que suficientes para mantenerlas en funcionamiento.
Durante la entrevista brindada a medios occidentales, la joven recordó el momento en que las tropas del ISIS arribaron a su aldea y la eligieron entre cientos de otras muchachas. Fue completamente al azar, algo que hasta el día de hoy le duele en el corazón, ya que siente que el destino le deparaba ese infierno y aún no ha encontrado sentido a todo el dolor que experimentó. وبعد ما سووا القرعة هو سحب اسمي. وقت لي اجا شفت هيك واحد مخوف بشع، تقرف منه يعني حتى أخاف أشوفه. لحيته هلكت، شعره هلكت من هنا يعني منكوش، يعني شكله وحشي، يعني فوق، يعني الريحة يعني تقرف من ريحته. Ten en cuenta que ese hombre monstruoso de cabello largo que atacó a Ikhlas probablemente haya estado involucrado en el asesinato de sus padres, amigos y vecinos. Lo que se vivió en agosto de 2014 fue realmente aberrante. Un intento de eliminar de la faz de la tierra a una comunidad entera que llevaba miles de años asentada en la región. Es por eso que el ataque contra los yazidíes fue catalogado como genocidio por organismos de derechos humanos. Algo muy importante que les permitió a las víctimas recibir apoyo y asilo en diferentes partes del mundo. Pese a las colaboraciones y a los intentos de rehabilitación de las mujeres que estuvieron cautivas, lo cierto es que cada mente es un universo diferente. No todas han sido capaces de dejar el dolor atrás para reconstruir su vida. Muchas aún se encuentran psicológicamente atrapadas en esas prisiones horripilantes, gritando para recibir ayuda. Si te preguntas cómo la entrevistada que conocimos logra mantenerse entera y sin quebrarse frente a la cámara, ella tiene una respuesta bastante elocuente para darnos. انت هسه ممكن تطاوعين عليا وتقولين لحالك يا ترى هاي بدها تحكي قصتها، عليش ما تبكي؟ ترى أنا دموعي خلصوا، صدق دموعي خلصوا. Lo increíble es que, de acuerdo con el Estado Islámico, los crímenes cometidos contra los yazidíes no fueron una tragedia ni una monstruosidad, sino un aspecto totalmente válido de la ley Sharia, la legislación rectora de dicha fe. Durante el cautiverio de esas miles de muchachas, los altos mandos del ISIS publicaron documentos en los cuales se argumentaba que la esclavitud de esas personas era algo contemplado dentro del deseo divino y que los soldados terroristas actuaban basados en la palabra de su Salvador. De acuerdo con los intérpretes y expertos del ISIS, las reglas que se encuentran dentro de la ley determinan que en ciertas ocasiones es apropiado y permitido violar a esclavos con fines religiosos o políticos. En este caso, el objetivo era el sometimiento sexual de las mujeres de una comunidad que era considerada como enemiga del Estado Islámico. Dentro de los documentos presentados por los altos mandos terroristas, se dejó en claro que los guerreros no tienen permitido tener relaciones sexuales con mujeres embarazadas o con esclavas de un dueño particular, como si se tratara de un objeto. Lo curioso es que para evitar que sus víctimas quedaran encinta, algunos guardias del ISIS recurrieron a métodos prohibidos y totalmente pecaminosos como las pastillas anticonceptivas. Esto deja en claro que la religión no era lo que guiaba sus acciones, sino una mera justificación para actos aberrantes. Antes de continuar con otros aspectos impactantes de esta situación, nos gustaría volver al testimonio de Ikhlas, la muchacha que venimos conociendo desde el inicio del video. Te adelantamos que junto a un grupo de sobrevivientes, ella se encuentra en Alemania, en un centro psicológico donde recibe apoyo profesional. De acuerdo con sus declaraciones, su sueño era ser abogada para en un futuro poder brindar asistencia a quienes más lo necesitan. Ante la pregunta de si sueña con regresar a su tierra, su respuesta dejó a todos con la boca abierta. You'd like to go back to Iraq to live there? ايه بشرط ممكن اللي يبعني للدواعش هو اللي يغتصبني باكر او بعد سنتين بعد سنوات. ممكن يغتصبوا بناتي اذا ما اغتصبوني. صراحة ما ارجع. Más allá de que cualquier hecho de violencia sexual es igual de reprochable y denigrante, ISIS ha empleado estos ataques de forma especial
apuntando particularmente a ciertas poblaciones como la yazidí. Es sabido que la violencia masiva de las mujeres de una comunidad es una forma salvaje de expresar la superioridad armamentística y la dominación de un pueblo sobre otro. Nuevamente, matar a los hombres y abusar de sus hijas, hermanas y madres es una manera tenebrosa de plantar la bandera negra del Estado Islámico. Debido al aumento de casos en la región, en 2008 las Naciones Unidas reconocieron la violencia sexual como una táctica criminal de guerra. Es decir, que no se trataba solo de ataques esporádicos, sino que eran agresiones estratégicas que eran empleadas en conjunto con otros métodos para someter a un pueblo específico. Desgraciadamente, la legislación internacional no pudo evitar que las frecuentes amenazas del ISIS para con el pueblo yazidí culminaran en un ataque a gran escala en agosto de 2014. Los expertos han esbozado algunas explicaciones para el comportamiento salvaje del ISIS con esas comunidades conquistadas. En primer lugar, y como te adelantamos, los ataques sexuales pueden ser promovidos como una táctica deliberada para coaccionar a los ciudadanos conquistados y obligarlos a obedecer. En simultáneo a ese panorama hay otro mucho más oscuro y tenebroso: que las violaciones son una estrategia para procrear con las víctimas y así dar a luz a una nueva generación de guerreros islámicos que serán criados y adoctrinados de acuerdo a las severas leyes del Estado Islámico. Por último, se encuentra una de las explicaciones más frecuentes y probables, que es la del rédito económico, ya que en muchos casos los frentes terroristas no solo se aprovechan en primera persona de sus prisioneras, sino que también establecen redes de prostitución ilegal mediante las cuales ganan importantes sumas de dinero a costa del sufrimiento de miles de mujeres. Las palabras de Hakima dan cuenta del infierno que vivieron miles de mujeres. Otro caso muy triste que emergió luego del ataque de 2014 fue el de Nada, una joven muchacha yazidí que fue víctima de la esclavitud sexual del ISIS en el norte de Irak. Luego de un año de cautiverio, ella logró escapar junto a su hija pequeña hasta una región con fuerte presencia policial y militar donde pudo solicitar ayuda. Desgraciadamente, solo ella pudo huir de las garras del demonio, ya que tuvo que dejar atrás a su esposo, quien probablemente fue torturado, si no ejecutado, debido al escape de su pareja. Las autoridades no revelaron de qué manera Nada logró escapar de sus captores, ya que temen que eso pudiese provocar un recrudecimiento de los métodos de seguridad empleados por los terroristas. Lo que sí sabemos es cómo fue su estadía en los campamentos del Estado Islámico. Como muchas otras mujeres yazidíes, Nada fue vendida en múltiples ocasiones como esclava sexual, siempre dentro de la misma región. Es por eso que pudo mantenerse cerca de su hija y de su esposo. Perder la libertad para ser sirvienta de un soldado del ISIS puede significar muchas cosas. En primer lugar, debía renunciar a su fe para adoptar el Islam como su guía espiritual. Escuchemos el relato de una muchacha que pasó por el mismo infierno que Nada. Todos los rehenes del ISIS hablan de cómo la organización utiliza videos para amedrentar a las víctimas. Estos materiales muestran a individuos occidentales siendo o asesinados, y el mensaje es claro: si no te unías a su fe, ese sería tu destino. Ahora sí, regresemos a la historia de Nada, quien fue vendida varias veces como animal al mejor postor. En algunos casos era enviada a trabajar como si fuera la sirvienta de su nuevo dueño. En otros era torturada y violada a diario por quien ostentaba su título de propiedad. Así pasó días, semanas y meses, soñando con el momento en que pudiera escapar hacia la libertad. Después de mucho esperar, esa jornada finalmente llegó.
Aprovechando la desatención de los guardias, emprendió la huida junto a su hija. Nada lo recuerda de esta manera. Después de escapar del Estado Islámico, busqué refugio en un campamento llamado Sharia, cerca de Dohuk, en la región de Kurdistán al norte de Irak. Allí traté de olvidar el pasado para comenzar una nueva vida con mi pequeña hija. Por suerte, la comunidad en el campamento me aceptó. Lo más triste es que Nada conocía muy bien los rumores que corrían sobre lo que sucedía en los campamentos del ISIS. Es por eso que ella ocultó parte de sus historias para no ser mirada de reojo como una esclava violenta. Desgraciadamente, en ese campamento de asistencia también encontró ataques similares a los efectuados por ISIS. Un día un sujeto iraquí se acercó a ella y comenzó a amenazarla afirmando que si no tenían relaciones sexuales, él iba a contarle a toda la comunidad sobre su estadía con ISIS y los actos terribles a los que ella tuvo que acceder para mantenerse con vida. Nada se rehusó, pero ese ataque arruinó todo el progreso que había logrado hasta el momento. Se volvió solitaria y agresiva, evitaba la visita de las personas pasando todo el día dentro de su espacio personal. Por fortuna, la mujer tomó coraje y pidió ayuda al staff del lugar. Ellos se encargaron de hablar con el hombre, dejando en claro que si volvía a amenazar a Nada, él sería devuelto a la zona de peligro de la cual escapó. Lo espeluznante es que existen casos incluso más trágicos que el de esta mujer que dejó atrás a su marido. Hay muchachas que pagaron con su vida y su salud para poder huir de las garras del ISIS. Escuchemos el relato de Lamia Aji Bayar. ويجي أسترد معكش موصلة وشغلة وتفقيق بو ترنبلن فخ ففتشيت كرن وحزام تشيت كرن دمع هذا الباو يجيبون مجاك الباو يجي بازدا ويجي سكرتمو وليدان المداو اشتامو متكرو ومجارية وشغلت كرو شغلة حزام أو ترنبلان بنيتش شغل كربان بيراتك. El rostro de Lamia guarda las marcas dejadas por tanto tiempo bajo el yugo del Estado Islámico. Después de pasar algunos meses con el constructor de bombas, la muchacha decidió escapar y para ello empleó algunos de los explosivos que fabricaba su captor. Si bien el plan funcionó y pudo acabar con la vida del terrorista, la detonación también la afectó a ella, quemando su rostro y provocando la pérdida de su ojo derecho. Una vez en libertad, fue enviada a un hospital que se encontraba protegido por fuerzas kurdas, enemistadas a muerte con ISIS. Allí comenzó su larga y dolorosa recuperación, tanto a nivel físico como psicológico. Hay ciertas cicatrices que no son aparentes a simple vista, pero que aún así provocan un dolor inmenso. La entrevista que acabamos de ver fue registrada a mediados de 2016, a 2 años del ataque que dio inicio a este mercado negro de esclavas sexuales yazidíes. Si bien no tenemos noticias sobre el destino de la muchacha, esperamos que sus sueños se hayan cumplido y que se encuentre lejos de conflictos armados y violencia terrorista. El secuestro y subsecuente violación de miles de mujeres por parte del Estado Islámico fue un hecho aberrante, pero también una acción bélica a tono con las actividades oscuras que ha realizado la organización desde su surgimiento hace más de una década. A 10 años del ataque a Sinjar, muchas personas continúan desaparecidas y los culpables jamás fueron presentados ante la justicia. Si bien los sobrevivientes de la comunidad yazidí se encuentran actualmente protegidos por tropas kurdas y por el gobierno de Irak, las secuelas de aquel brutal genocidio siguen latentes y afectan la vida diaria de los sobrevivientes. Tanto aquellos que aún viven en Irak como los que eligieron escapar del horror para seguir como refugiados en tierras lejanas. De esta forma llegamos al final de un video oscuro y cargado de recuerdos dolorosos. Si te interesa este video y quieres seguir conociendo a fondo los crímenes más horripilantes cometidos por esta organización, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.